días, una semana aproximadamente, se cumple 100 años del nacimiento de Albert Camus. Muchas preguntas nos pueden servir para introducir a un personaje de la talla de Camus, pero quizás una de ellas sería cómo es posible que alguien nacido en un medio muy desfavorable en Argelia a comienzos del siglo XX, en 1913 específicamente, se convirtió, no muchos años después, en el Premio Nobel de Literatura, casi el más joven en la historia del Premio Nobel. Tenía 44 años Camus cuando lo ganó. Su madre era una mujer que vivía de hacer la limpieza en casas ajenas. Él nunca conoció a su padre murió en la Primera Guerra Mundial cuando él era apenas un bebé, no cumplía ni siquiera un año. El medio en general fue muy desfavorable. Él vivía en el barrio más pobre de la ciudad de Argel, el barrio de Belcourt. Y sin embargo, ese niño, ese joven, que apenas pudo estudiar, o más bien pudo estudiar gracias a que un profesor le echó el ojo cuando tenía 10 años, Louis Germain, y lo animó a que que participara en el concurso para obtener la beca para estudiar en el liceo. Lo ayuda a estudiar sin cobrarle, por supuesto, absolutamente nada, y es así que Albert Camus entra al liceo, y así es como inicia su carrera, que, insisto, lo terminará llevando al Premio Nobel. Ahora, en cuanto a su vida, quizás el trasfondo que la recorre prácticamente toda, o desde su juventud, desde su primera juventud, es la tuberculosis. Eso es algo que no hay que perder de vista cuando se lee a Camus y cuando se lee sobre Camus. Pero en términos biográficos, y hago un recorrido velocísimo, sería su juventud, su infancia y su juventud en Argelia. Después pasa a París, a Francia, a la metrópoli, a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Participa en la resistencia escribiendo para un periódico que se llama Combat. Termina la Segunda Guerra Mundial y se convierte en una figura muy importante del periodismo francés de la época. Ya lo veremos un poco después. Camus tenía una idea muy exigente sobre el periodismo. Pero en realidad lo que catapulta de alguna manera a Camus a la fama no es su labor de intelectual o de periodista, sino es su labor o su trabajo como escritor. Y básicamente es un libro en concreto, que es El extranjero, publicado en 1942 en plena Guerra Mundial, en plena Segunda Guerra Mundial. Un poco más adelante, después del final de la guerra, lo que convierte a Camus en la figura más importante, una de las figuras más importantes de la intelectualidad francesa y europea de su época, es la cuestión de su crítica al estalinismo, concretamente. Si se quiere, a la Revolución Rusa, al comunismo, yo diría más concretamente al estalinismo. Esta es una crítica que lo llevó a enfrentarse con la gran figura intelectual, la otra gran figura intelectual de aquel momento, que es Jean-Paul Sartre. Y la que convirtió a Camus de manera quizás paradójica, visto desde los ojos del siglo XXI, en una especie de apestado intelectual. ¿Por qué? Porque la intelectualidad de la época era principalmente de izquierda y no admitían una crítica, digamos, una crítica tan abierta y tan directa como la que Camus hacía al sistema socialista, al sistema comunista. Y concretamente, quizás el tema sobre el cual giró el debate de Camus con el resto de la intelectualidad francesa fue los campos de concentración soviéticos, el Gulag. Y lo que decía Camus, bueno, parte de una premisa muy elemental, muy simple y creo que inatacable, que es el hecho de que si criticamos los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, no veo por qué no vamos a criticar los campos de concentración rusos después de la Segunda Guerra, ¿no? Entonces vive la Guerra Fría, pues de hecho, la Guerra Fría en toda su magnitud. No llega a la famosa crisis de los misiles del 62, porque Camus muere prematuramente, muy prematuramente diría yo, en un accidente automovilístico en el 4 de enero de 1960. Y hasta ahí llega, digamos, la trayectoria vital de Camus. Pero más allá de la cuestión biográfica está obviamente lo que, digamos, podemos analizar o plantear como su actualidad, ¿no? ¿Cuál es la actualidad de Albert Camus ahora? En primer lugar, yo creo que habría que señalar que antes que ninguna otra cosa es un escritor, es un literato.
Pero aquí yo creo que habría que tener un poco de cuidado porque desafortunadamente, diría yo, la inmensa mayoría de la gente conoce a Albert Camus por una sola novela, que es El extranjero, ¿no? Son 150 paginitas que son una maravilla desde una perspectiva literaria, pero si tenemos en cuenta que las últimas obras completas de Camus, las publicadas en Francia en el 2006 y el 2008, son más de 9.000 páginas, hombre, 150 páginas de más de 9.000 dan una idea, vamos a decir, muy parcial de un escritor. Y entonces, ahora su fama literaria no se basa exclusivamente en El extranjero, está también otras dos novelas que son La peste y La caída. Y está una novela más, lo que pasa es que es una novela inconclusa, que fue publicada mucho después de la muerte de Camus, fue publicada hasta 1994, que se llama El primer hombre. Y El primer hombre es importante por muchas razones, entre otras, en buena medida, digamos, la reputación de Camus, que estuvo a la baja, por decir algo, desde su conflicto con Sartre, a raíz de la publicación del Hombre rebelde. Ese es el gran ensayo político de Camus. Ahora les hablo muy brevemente sobre el ensayo, los ensayos. En realidad fue El extranjero el que hizo de Camus la figura que es, que fue en su momento y que incluso es actualmente, ¿no? Y entonces a mí me parece importante un poco, ya lo sugerí hace un momento, a tratar de sacar un poco a Camus de esa etiqueta. Y es una etiqueta no solamente porque sea una sola novela, por más importante que sea, ¿sí? Sino también porque esa novela es la que le dio la etiqueta a Camus de existencialista. La fase o la etapa existencialista de Camus es una fase relativamente breve en su vida. Él nunca se consideró existencialista, él nunca se identificó con la filosofía existencialista de Sartre, lo dijo de 80.000 maneras distintas, lo que pasa es que parece que no prestamos atención. Pero en todo caso hay una distancia muy grande entre el pensamiento de Albert Camus y el pensamiento de Jean-Paul Sartre. De hecho, él mismo, y esto se puede ver en sus cuadernos, en sus carnets de 1947, de mediados del 47, plantea una obra en la que el absurdo, digamos, o la etapa del absurdo a la que pertenecería no solamente El extranjero, sino también dos obras de teatro que son Calígula y El malentendido, y una colección de ensayos que es El mito de Sísifo, y él lo plantea, de hecho, en la introducción del mito de Sísifo lo dice, esto no es más que un punto de partida, ¿no? Esto no es lo importante, esto es un punto de partida, pero de aquí yo iré o me dirijo hacia otras cosas, y efectivamente eso fue lo que hizo. Y lo que hizo fue pasar a una etapa que sería más la etapa, digamos, de la rebeldía, que estaría ejemplificada por una novela otra vez, que sería La peste, por dos obras de teatro, Estado de sitio y Los justos, y por el ensayo más importante que escribió jamás Camus, un ensayo muy extenso que se llama El hombre rebelde. ¿Qué es El hombre rebelde? El libro que, por cierto, fue el libro que provocó la disputa o el pleito con Sartre. ¿Qué es El hombre rebelde? Pues un libro bastante extenso, más de 300 páginas, en lo que hace, en el que lo que intenta hacer Camus es hacer un recorrido histórico de la noción de revolución y de lo que él considera una noción antitética a la revolución, que es la noción de rebeldía, ¿no? Él no está por la revolución. ¿Por qué no está por la revolución? Básicamente porque considera que es una idea de absolutos, una idea de desmesura, una idea que tarde o temprano lleva a la violencia y al terror, y por lo tanto no quiere tener nada que ver con eso, y lo que plantea es la noción de rebeldía. Por supuesto, él no es conformista en ningún sentido, la noción de rebeldía no tiene nada de conformista, pero es una noción que él contrasta y yo diría que antepone a la noción de revolución, que es la noción obviamente que privilegia la intelectualidad francesa y europea de su tiempo, y es la noción sobre la cual, insisto, gira su disputa con Sartre y su disputa con buena parte de la intelectualidad francesa de la época. En esto no es por supuesto el único, ¿sí? Hay otros escritores y literatos en Francia y en otras partes que también se oponen a esto que él en algún momento llamó el universo concentracionario, ¿sí? Vuelvo a la idea esta del Gulag. Quizás fuera de Francia, ¿cuál es el personaje más destacado que sigue esta línea y que tiene, por cierto, muchas similitudes, no solamente biográficas, con Albert Camus? Es George Orwell, ¿no?
son tanto él como Camus son autores que justamente por esa postura intransigente con respecto a el comunismo y el estalinismo se aislaron o fueron aislados, digamos, de sus medios intelectuales. Y de alguna manera, lo dije al principio, se convirtieron en una especie de apestados, ¿no? Yo creo que esto da una idea, aunque sea muy general, de Camus. ¿Qué se me ocurre quizás para terminar? ¿Por qué Camus es importante ahora o por qué debiéramos leerlo? ¿Por qué es importante no perderlo de vista? Yo creo que hay varias razones. Una de ellas sería su postura con respecto al periodismo, ¿no? Y el tipo de periodismo que él proponía y por el que él propugnaba, ¿no? Hice una listita aquí de nada más 6 puntos, digamos, que serían los 6 puntos del tipo de periodismo que él cree que hay que hacer. Estamos en la posguerra francesa, el régimen de Vichy dejó a buena parte de la clase política y de la sociedad francesa no muy bien parada, y entonces les menciono los 6 puntos que él considera que son imprescindibles, ¿no? Que el periodismo debe evitar para hacer verdadero periodismo. El sometimiento al dinero, la obsesión de agradar, la mutilación de la verdad, el halago a los peores instintos, el gancho sensacionalista y la vulgaridad tipográfica, ¿no? En suma, ¿cómo podríamos resumir estos aspectos de la idea que tenía Camus del periodismo? Pues básicamente no menospreciar al lector o a los lectores, ¿no? ¿Dónde estaría otra actualidad de Camus, yo creo, y que tiene mucho que decirnos además a nosotros los mexicanos en el momento en que vivimos? Es su renuencia absoluta a todo tipo de violencia, a todo tipo, al asesinato en cualquiera de sus formas y de sus avatares, al terror, como quiera que se entienda al terror, su intransigencia absoluta ante eso, ¿no? De aquí la famosa frase que él pronunció en la conferencia que dio después de recibir el premio Nobel en Estocolmo, cuando un joven argelino, en Argelia ya había iniciado la guerra por la independencia, ¿sí? Y un joven argelino lo interpela y la respuesta de Camus es, la oración que siempre se cita es, considero que la justicia es importante, pero entre mi madre y la justicia preferiría a mi madre o escogería a mi madre. Bueno, esto lo dice, lo que se olvida es el contexto de ese intercambio. Y el contexto de ese intercambio son las bombas que el Frente de Liberación Nacional de Argelia estaba poniendo en varias ciudades de Argelia en ese momento, que estaban matando a inocentes, mujeres, niños, etc. La mamá de Camus vivía en Argelia y por lo tanto esta es una frase que sacada de su contexto se puede malinterpretar y es de hecho lo que se hizo, ¿no? Ahora debo decir también que la postura de Camus con respecto a Argelia sí es, vamos a decirlo, ambivalente, por no decir contradictoria, porque él, por el nivel social que siempre ocupó él y su familia, él nunca se concibió a sí mismo como un colonizador, ¿no? Era un colono, pero nunca se vio a sí mismo como un colonizador. Y por lo tanto, para él la independencia de Argelia tenía que incluir a los que en francés se llama pieds noirs, que son la minoría francesa, digamos, en Argelia. Y este es un punto al que se le da mucha importancia, por el que se critica mucho a Camus, y debo decir que hasta cierto punto la crítica yo la entiendo y puedo decir hasta cierto punto que la comparto. Yo creo que autores como Conor Cruz O'Brien y Said la llevan demasiado lejos, pero yo creo que el origen, digamos, de esa incapacidad de Camus para asumir la independencia de Argelia tiene que ver con, vuelvo al punto, el lugar que ocupaba él y su familia en la sociedad argelina. Para terminar, pues, como siempre, el lugar de Camus y la actualidad de Camus, una vez más, yo creo que es prácticamente inevitable que esté y vaya a estar indefinidamente en sus obras literarias, ¿no? Principalmente en el extranjero, pero yo animaría a la gente y sobre todo a los jóvenes que no se quedaran nada más con el extranjero, ¿sí? Que leyeran La Peste, que leyeran La Caída y que leyeran El Primer Hombre. Y si insisto en El Primer Hombre es porque la novela más autobiográfica, todas las novelas de Camus son autobiográficas en cierto sentido, por supuesto, pero ¿cuál es claramente la más autobiográfica? Y la que en cierto sentido quizás
lo resume de mejor manera, quizás aunque solo sea por el hecho de que es la última, la que él estaba escribiendo cuando murió. El manuscrito del primer hombre lo llevaba consigo Camus el día del accidente, ese 4 de enero de 1960. Y lo que pasa es que, bueno, su esposa Francine y luego su hija Catherine decidieron esperar bastante tiempo antes de darlo a conocer. ¿Por qué? Pues básicamente porque no estaban seguros de cómo sería recibido. En parte justamente por este ambiente de animadversión hacia él, ¿no? Pero en el 94 fue un éxito rotundo no solamente en Francia, sino en el mundo. Yo creo que es un muy buen relato. Lástima que es nada más, quizás con suerte, la tercera parte del relato, pero no, creo que no exagero cuando digo que muy probablemente esa novela hubiera sido, por lo menos hasta ese momento de haberla concluido, la gran novela de Albert Camus. Y en términos, desde la perspectiva de un profesor de Historia de las Ideas, que incluye siempre a Camus en su curso del siglo XX, pues lo que tendría que decir es simple y sencillamente nada más llamar la atención sobre tener cuidado de no extender la victoria o el triunfo de Camus sobre Sartre en el aspecto concreto del universo concentracionario y la crítica al sistema comunista, no extenderla como sucede con relativa frecuencia a una especie de elogio, de complacencia con el liberalismo. ¿Por qué? Pues con las instituciones liberales o con algunas instituciones liberales y más que nada quizás con el sistema económico que acompaña el liberalismo, con el cual Camus siempre tuvo muchos problemas y siempre adoptó una postura muy crítica y por lo tanto, y con eso termino, yo creo que habría que recuperar ese Camus más solidario, digamos, más preocupado por la justicia, que también le importaba la libertad, por supuesto que le importaba la libertad, pero una libertad que si no iba compaginada con la justicia y con la solidaridad, en realidad era una libertad incompleta. Yo creo que eso es lo que me gustaría transmitir ahora que estamos celebrando este casi centenario del nacimiento de Albert Camus.